Buenos días. Es la primera vez que voy a hacer este video, este tipo de video, que pienso subirlo a mi canal de YouTube. Y la verdad que no estoy muy seguro de cómo se hace. Es más, estoy sudando. Es un día que, a pesar de que está seminublado, hace calor. Cerré las ventanas para que no haya mucho sonido del ambiente. No estoy utilizando ningún tipo de micrófono ni ningún tipo de equipo especial. No sé qué se necesita y no sé cómo funciona esto, pero sí sé que quiero hacerlo, que vengo imaginando cómo se hace y les puedo asegurar que en mi mente no funciona de la misma manera que estaría funcionando acá. Bueno, la idea de este video, y como ustedes lo van a poder ver en el título de la portada que pienso hacer después de filmar, es hablar de la escuela. Es decir, en la portada el título es "La escuela me salvó". ¿Por qué la escuela me salvó? Bueno, yo soy una persona con discapacidad visual, con baja visión, y bueno, yo tuve mi educación primaria y mi educación secundaria también en una escuela rural. Yo me acuerdo que en esa época que yo asistía a la escuela todavía existía el famoso séptimo grado, es decir, la primaria era hasta séptimo grado. Entonces se supone que nosotros terminábamos séptimo, esto en mi caso fue en el 2001, e ingresábamos a primer año en la escuela secundaria, que en ese momento en el campo no había escuelas secundarias. Entonces teníamos que venir acá a la ciudad de Concepción. La cuestión es que yo termino el séptimo grado, pero por recomendación médica no continúo el año siguiente con lo que sería ya el octavo, ¿sí? O primer año, pero bueno, ya en ese momento era octavo, ¿sí? No lo continúo porque bueno, yo por mis problemas en la vista, aparentemente la onda era como que si yo esforzaba mucho, quedaba ciego del todo, una cosa así. Cuestión es que fue en el 2001 que terminé el séptimo, 2002 tendría que haber ingresado a octavo, no ingresé. En 2003 ingreso, pero voy solamente un día y no volví nunca más a la escuela. Y ya para 2004 pude estudiar. Y es ahí, en el 2004, en donde surge mi salvación, podríamos decirlo. Yo venía de 2 años en los que no tenía, digamos, demasiado contacto con el mundo exterior, más que con mi familia, con los parientes que me visitaban, o sino cuando tenía que viajar a Concepción por algún trámite que tuviera que hacer. Mi mundo era estar en mi pieza escuchando música, esperar a que sea la hora de la novela, que creo que en aquella época estaban de moda El Clon, Pedro el Escamoso y todas esas. Esa era mi vida. Yo no tenía amigos, por ejemplo. Hasta el 2004 que yo empecé a estudiar y la cosa fue así. Me acuerdo que yo vivía llorando, vivía depresivo. Y me acuerdo que un día mi mamá me dice que de la escuela donde yo había hecho la primaria, la escuela de puesto número 203, se iban a abrir las aulas de octavo y noveno para completar la EGB3, digamos, que en esa época era educación general básica. Y bueno, me fueron a buscar porque necesitaban matrícula para que las aulas se puedan habilitar. Y yo creo que ese fue uno de los días más felices de mi vida, cuando me dijeron que iba a volver a estudiar. Obviamente que yo volví a la escuela y volví con la cabeza hecha bolsa, digamos. Tuve 2 años en los que mi mundo era la tele y no quiero hacer culpable a la tele de esto, pero eran 2 años en los que yo aprendí mucho sobre el que era grasa y el que era no grasa. ¿Qué sería el que era no grasa? Cheto, supongo, no sé. Cuestiones que yo llegué a la escuela con la cabeza quemada, con esos prejuicios, con esas cuestiones sociales bastante venenosas, diré. La cuestión es que en la escuela yo
aprendí a conocer el mundo, ¿sí? Y cualquiera dirá, bueno, pero se supone que vos ya tuviste anteriormente otros años en la escuela, pero no, no es lo mismo. Porque es como que en esta parte de mi vida, en el 2004, hace de cuenta que es como que si yo estuviese volviendo a nacer realmente. En relación a los amigos, por ejemplo, yo no tenía amigos. La verdad, salvo mis primos que me iban a visitar de vez en cuando, amigos yo no tenía. Y me acuerdo que cuando llegué a la escuela con esta cosa de que yo me creía el dueño de la verdad, me creía el dueño de los códigos, hasta te diría que me daba el mal lujo de hacer bullying a otros, digamos. Y otros que, a ver, por ejemplo, un amigo muy querido, recordado de mi vida, que se acercó y me dijo que si él me hablaba bien era porque yo le caía bien. Y yo lo estaba así como atacando y diciéndole que vos a mí me caes mal y no sé qué. Entonces cuando él me dijo, ¿no te das cuenta que si vos a mí que si yo te estoy hablando es porque vos a mí sí me caes bien? Entonces yo ahí dije, me hizo clic eso. No sé, algo pasó por mi mente. Me debo haber dado cuenta que las cosas eran diferentes a como yo las veía. Y ahí comencé a valorar la amistad. Ahí comencé yo a saber lo que era ser amigos. Porque los amigos son muy importantes. Muy al contrario de lo que por ahí se me haya querido transmitir de que el amigo es el bolsillo. El amigo es más que el bolsillo, el amigo es esa persona que, como en mi caso, por ejemplo, apareció una tarde en mi casa sin que yo lo espere, yéndome a visitar, por ejemplo. Fue la primera vez que alguien me visitó. Ese año yo, por ejemplo, supe lo que fue armar juntadas en mi casa. Yo ya tenía 15 en ese momento. Supe lo que es saber que los chicos llegaban a las 2, 3 de la tarde, hacíamos la merienda, se iban a las 7, 8, dependiendo del clima, dependiendo de la luz natural que hubiera. En ese tiempo yo conocí muchas cosas. En ese tiempo me liberé. En ese tiempo creo que mi mente comenzó a liberarse. Yo me acuerdo claramente, y ahora hablando un poco de lo que es la escuela, que a mí ya en ese momento, a partir de los 12 años, comencé a darme cuenta de que a mí me costaba ver y que me costaba hacer las cosas y que las letras grandes de los libros no eran porque yo era el favorito, como yo pensaba en ese momento, sino que las letras grandes de los libros eran necesarias para que yo pudiese leer. Entonces, fue toda una liberación para mí. Por ejemplo, cuando mis profes comenzaron a ayudarme, me acuerdo que yo tenía mucho miedo de matemática, por ejemplo, sentía una materia muy visual a matemática, y me acuerdo claramente que llegué yo con una carpeta, creo que era oficio, así de este tamaño más o menos, y con hojas cuadriculadas que eran de la época en que mi hermano había intentado hacer el secundario, y hojas cuadriculadas cuyos renglones yo ya no podía ver. Entonces me acuerdo claramente que la profe me preguntó me dice, ¿por qué traes esto que yo no te pedí? Y entonces era como que yo, a pesar de no ver lo suficiente, intentaba ser prolijo. Intentaba esa cosa que tienen los videntes de que en esa época te escriben los numeritos con un color y los signos con otro color. Bueno, la profe a mí me dijo, escribí como sea, como puedas, si sos improlijo, a mí no me importa, a mí lo que me importa es que hagas el ejercicio. Esa profesora para mí es muy importante, porque ella con ese mensaje, con eso que me dijo,
fue liberando mi mente y me fui haciendo entender que había cosas más importantes que la prolijidad en una hoja, que lo importante era poder analizar la profundidad de las cosas, sin importar si lo hacía con una letra estilizada o no. Después estuvo la profesora de inglés, por ejemplo. Ella, me acuerdo que dictaba, o sea, escribía en el pizarrón y a mí me dictaba para que yo pueda copiar. Y no solamente me dictaba, sino que también deletreaba para mí. Entonces en ese momento yo sentía que era un compromiso moral de mi parte aprenderme la pronunciación para que ella no siempre tenga que estar pronunciando y deletreando al dictado. Esa profe también me ayudó mucho porque con ella yo también aprendí como a despojarme de ese miedo que me daban esas materias por ahí que eran muy visuales. En fin, a mí la escuela me salvó. Y eso es algo que yo siempre voy a decir, porque ese año, en ese 2004, mi vida cambió. Yo estaba destinado probablemente a no estudiar. Hoy por hoy tengo un título docente, estoy en ejercicio, a Dios gracias, y lucho día a día por sostener mi trabajo, por poder construir mi hogar, mi casita, por ejemplo. Pero todo esto que soy yo hoy en día, un profe con defectos y con virtudes como todo el mundo, nació ese día, ese año, cuando la directora fue y le dijo a mi mamá que necesitaban chicos, que necesitaban matrícula, y a Dios gracias esa mujer me fue a buscar. Ella hoy por hoy lamentablemente ya no está en este mundo, pero le quiero decir, esté donde esté, señora directora Nelly, usted yéndome a buscar no se da una idea, pero a mí me salvó. A mí me salvó porque yo llegué a la escuela con el objeto de ser oyente, porque obviamente por mi discapacidad y por la poca información que había en ese momento, no se esperaba mucho de mí más que ser oyente. La idea era que yo vaya, asista, escuche y me distraiga. Pero bueno, yo iba con mi carpeta como todos los demás, escribía como todos los demás, y así de a poquito fue pasando el octavo, el noveno. Después llegó el cambio, tuve que pasarme a la escuela de Gastona. La escuela media de Gastona Sud era en ese momento y es la agrotécnica de Gastona Sud. También tuvo su importancia esa escuela. Hubo profes también muy comprometidos, como el de química, que me acuerdo que se sentaba a la par mía con un felpón negro y en una hoja iba paso a paso escribiendo para mí la configuración electrónica de los átomos para que yo la pueda entender. Y su esposa, la profe que era de matemática, ella siguió la misma onda de mi profesora anterior, y que fue que escriba como sea, pero que haga los ejercicios. En la escuela de Gastona, cuando yo estaba en Gastona, todavía era una persona que tenía prejuicios, que tenía una mala manera de ver el mundo. Yo me acuerdo claramente que el segundo o tercer día de estar en esa escuela hacía mucho calor y teníamos que salir afuera a esperar el colectivo. Y me acuerdo que se acerca uno de mis compañeros convidándome una botella de gaseosa. Y él, en lo que se acercaba, me decía que no tenía nada, que podía tomar, que no tenía nada. Y digo, bueno, se me notaba mucho esto de que yo era una persona bastante prejuiciosa. Y ahí también ese chico, gran amigo mío,
en la actualidad, me enseñaron a no ser tan prejuicioso. Entonces, de la escuela yo aprendí mucho. Y lo quiero dejar plasmado en este video porque pienso que es necesario hacerlo. Es una historia que muchas veces a mí me llamaron profes, perdón, voy a tomar. A mí me invitaron muchas veces a dar charlas, y en esas charlas me pidieron justamente que cuente esta historia, esta misma historia que les estoy contando a ustedes ahora, solamente que ya decido contarla y que quede para siempre. En verdad, digamos, quiero empezar a hacer contenido, quiero empezar a filmar cosas, quiero empezar a comentar, y creo que sin pensarlo me terminé soltando y terminé emocionándome, porque parece increíble, pero un hecho tan simple y tan significativo como ir a buscar un alumno en su casa puede derivar en lo que fue mi vida de ahí en más. Yo, no sé ustedes, pero yo creo en el destino, creo en el efecto dominó, creo en la causa y la consecuencia de las cosas. Y me parece una maravilla poderlo compartir con ustedes en este video, que espero que salga bien, espero que les guste, espero que se suscriban, espero que le den like para que otra gente lo vea. Y bueno, será hasta un próximo video, no lo quiero seguir haciendo más largo. Y bueno, nada, a los que me conocen les mando un beso, y a los que no me conocen, bueno, conózcanme a través de YouTube o de las redes sociales. Soy Ernesto y será hasta pronto.